Bien. ¿Se acuerdan la clase anterior? Hemos estado viendo medida de tendencia central, que era igual a la media aritmética, la mediana, la moda. Hicimos algunos ejercicios. Esto se lo voy a bajar yo a ustedes, así después practican con estos ejercicios que están acá, de lo que estamos viendo. Y yo acá, en este Word, para el día de la clase de hoy, coloqué un pequeño resumen de las fórmulas que utilizamos. Total, con que sepan utilizarlas no hay problema. Y nos faltó ver la clase anterior un solo elemento que se denominan cuartiles, o sea, cuartiles, deciles y percentiles. Entonces, vamos a trabajar con eso ahora en esta clase. Pero antes, ¿se acuerdan que habíamos quedado acá? Estuve investigando, pero esto lo voy a borrar, para que me salgan el diagrama de barras, o el diagrama, esperen que estoy pensando, para que me salga sin espacios entre ellos. O sea, yo marcaba las clases, la frecuencia absoluta, insertar gráfico, seleccionamos ese que está ahí, bien, muy bien. Entonces, yo lo que he hecho acá... Profe, Sí. le hago una consulta. Yo rendí el cuestionario ese que dejó. Ajá. Sí, y ahí ya nos preguntaba sobre cuartiles, sobre coeficiente de variación, sobre varianza. No me di cuenta. Y Bueno, son cosas que no hemos visto. pero estaban los apuntes, ¿verdad? Sí, sí, por eso lo tuve que sacar de los apuntes. Bueno, muy bien, esa es la actitud. Esa es la actitud. Bueno, lo voy a tener en cuenta. No se preocupe, lo voy a tener en cuenta. Profe, yo le hago otra pregunta que tiene que ver con los gráficos, porque también decía cuáles serían los gráficos para las variables cualitativas. Ajá. Hemos visto histograma, gráfico de barras. Bueno, en realidad eso lo pueden seleccionar ustedes. O sea, fíjense que en los apuntes yo di un montón de tipos de gráficos. En realidad, cuando son cualitativos, o sea, que no tienen un valor numérico, ustedes no van a tener problema, porque siempre le va a aparecer sobre el eje horizontal. Por ejemplo, acá las clases 0, 10, 10, 20, el sistema no lo toma como número esto, lo toma como un texto. Entonces lo ubica acá, no tiene diferencia. Entonces, por ejemplo, supongamos que ustedes dicen, bueno, a ver, voy a hacer una encuesta de estado civil. Estado civil, bueno, entonces puede ser divorciado, soltero, casado, etc. Entonces, cuando ustedes coloquen en esta columna, pueden colocar, por ejemplo, solteros, 45, casados, 123, divorciados, 206. Cuando van a hacer el gráfico, por ejemplo, este de barra, en el eje horizontal les va a salir casado, soltero, lo único que hace el gráfico es ubica dónde está la frecuencia absoluta y con eso elabora el valor. O sea que no tiene demasiada importancia. Podría haber elegido este tipo de gráfico de barra. O sea, no hay ningún problema, pero si ustedes quieren otro tipo, el circular, el que sea, que se adapte, la cuestión es que tiene que verse bien. Tiene que verse bien porque muchos miran el gráfico y ahí sacan sus conclusiones. Profe, disculpe que lo interrumpa. Me dice Abril que está esperando para entrar. Abril, y estamos en abril. Ah, estamos en abril. Ahí está. Bien. Bueno, ¿me entendieron cómo es? O sea, ustedes van a ver infinidades de gráficos de cómo cada uno lo hace más bonito, más. Yo apelo a la practicidad, nada más, que se vea bien. El resto, bueno, lo van manejando ustedes. ¿Está bien? ¿Se respondió lo que me preguntaban? No sé si era eso lo que me preguntaban. Bien. Sí, podía usar un pictograma, un histograma, cualquiera sí. que me entre. Claro, exactamente. ¿Saben lo que más importante de acá? El gráfico es importante, pero hacer bien la tabla. Eso es muy, muy importante. De todo modo, el gráfico es el reflejo de lo que está en la tabla. Claro.
Tampoco se gasten, cuando ustedes tengan que trabajar, cuando sean ya profesionales, cuando se estén por recibir, no se gasten demasiado en hacer, o sea, por supuesto que tiene que estar bien presentado, pero que sea visualmente que se entienda lo que va a ser, que sea práctico, nada más, que sea práctico. Bueno, en este teníamos el problema, si ustedes se acuerdan la clase anterior, que por ejemplo, como estamos con clases 0-10 y acá hay un espacio, entonces uno puede pensar que son datos que no son agrupados, que son aislados. Entonces, teóricamente, el extremo derecho de 10 tiene que comenzar con el extremo inferior de la segunda columna. Para hacer esto, estuve investigando a ver si el Excel, no sé, yo tengo una versión de Excel que, bueno, puede modificarse, otros pueden tener otras versiones, pero en esta no me lo da automáticamente, o sea que no reconoce agrupados con aislados. Pero si yo hago clic sobre, por ejemplo, sobre las barras, ahí dice formato. Entonces ahí dice el ancho del intervalo, y acá está en 219, y yo lo puedo llevar, bueno, voy a seleccionar yo 0. Ahí está. ¿Lo ven? Entonces, ahora sí. Tenemos un problema acá. Si yo coloco, no se ve como un bodoque. Por eso, y esto no es visualmente, no paga esto. Entonces, bueno, hay que mejorarlo un poco. Lo que acá está pasando es que las líneas no se están viendo. Entonces, acá está el borde. Entonces, acá yo le voy a poner una línea sólida y le voy a elegir un color, qué sé yo. Para este celeste le puedo elegir un color blanco, por ejemplo. Y le voy a poner un poquito más de ancho, un punto nada más. Un punto. Entonces, veamos cómo queda. Ahí está un poquito mejor. Entonces, así correspondería a un diagrama. Bueno, acá está incompleto, tienen que poner el título, etcétera. La idea es que ustedes vayan investigando, pero para que sepan, en este caso sí corresponde a una gráfica de valores de datos acumulados, en donde las barras tienen que estar juntas una al lado del otro. Recuerden que el punto medio de esto es la marca de clase. Es la marca de clase acá. Bien, ya habiendo investigado y quedando esto pendiente, entonces vamos a ver qué son los cuartiles. Sí, es muy probable que lo haya pedido, porque no recuerdo, o sea, las clases presenciales son distintas de las virtuales, pero yo cuando me fijé que iba a empezar a de dispersión, me quedó pendiente cuartiles. Entonces, ¿qué es lo que es un cuartil? Lo que hace un cuartil es una medida de tendencia central también, de las mismas que hemos estado viendo hasta acá, pero que me divide una muestra en cuatro partes iguales, en la cual el segundo cuartil es igual a la mediana. O sea que si ustedes están haciendo un cálculo, o sea, una tabla, y hacen un cálculo de cuartil, les tiene que coincidir que el segundo cuartil sea la mediana. A ver, vamos a empezar así con cuartiles para datos discretos, para que ustedes vean qué cosa es el cuartil. Entonces, vamos a empezar hoy, vamos a decir cuartiles para datos discretos. Bueno, vamos a ver con un ejemplo, o sea, yo le estoy diciendo que divide la muestra en cuatro partes iguales. Entonces, a ver, se me ocurre, voy a insertar una tabla, voy a poner a ver, 3 filas. Bueno, una tabla que no interesa demasiado, ahí está, le voy a poner toda esa. Y yo acá, en esta tabla, que está acá, voy a poner valores al azar, ¿no? A ver, no me voy a complicar mucho. 2, 5, por ejemplo, 3, 4, bueno,
podemos poner 7, 9, 7, 9, 6, nada más. Y esto lo voy a dejar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, acá voy a poner que el número de observaciones, n, es igual a 7. Bueno, entonces, ¿cómo calculábamos la mediana nosotros? Para calcular la mediana en datos que eran discretos, lo que teníamos que hacer nosotros era ordenar de menor a mayor. Entonces empezamos con el 2, después vamos al 3, 4, 4, 5, 6, el 8 no lo puse, bueno, 7 y 9, no importa. Entonces, acá lo que hice fue ordenarlo. Se lo voy a anotar ahí, en el formato conviene. Entonces, acá muestra ordenada le voy a poner, para que ustedes recuerden, ¿no? Porque es la misma. Nada más que acá la muestra va a estar ordenada. Bueno, ¿cuál sería la mediana de esto? Si se acuerdan, cuando son datos discretos, teníamos nosotros una muestra impar, entonces la mediana estaba en esta posición, o sea, en esta que está aquí, que es el valor medio. Ahí está, lo voy a poner con un colorcito. Esa es la mediana, o sea que yo, para que ustedes vean, vamos a poner que la mediana era 7. Ahí está. La mediana, bueno, entonces acá la mediana, perdón, es el valor que está en la mitad, 5. ¿Está bien? Bien. Porque tengo 3 a la izquierda, tengo 3 a la derecha y justo en el punto medio. Ahora, lo que tenemos que hacer ahora, nosotros calcular los cuartiles. Veamos cómo se hace. Pasos para calcular cuartiles. Bien. Lo que se tiene que hacer acá es, primeramente, determinar la posición del cuartil. Veamos. Posición del cuartil. ¿Cómo se calcula la posición del cuartil? Bueno, ahora les voy a decir cómo. A través de una ecuación. Entonces, yo voy a empezar con el cuartil 1. O sea que la posición 1 es igual a n más 1 dividido 4. Bien, esa es la posición del primer cuartil. Entonces, la posición, en este caso, empezamos, si n es igual a 7, es 7 más 1 dividido 4, o sea que esto sería 7 más 1 son 8, 8 dividido 4 es igual a 2. O sea que la posición del primer cuartil es la 2. Entonces, el cuartil 1, cuartil se expresa con la letra Q mayúscula. El cuartil 1, ¿cuál va a ser? Entonces yo voy a la posición 2. Esta es la posición 1. Esta es la posición 2. O sea que quiere decir que aquí, ahí se va a encontrar el cuartil 1. Ahí se va a encontrar el cuartil 1. O sea que el cuartil 1, ¿cuánto vale? Y fíjense que vale 3. ¿Ah? Vale 3. Cuartil 1 vale 3. Ah, una tontera, como se calcula. Bueno, vamos acá, posición del cuartil y valor que corresponde. Bien, perfecto. Vamos a la posición 2. Bien. Para la posición 2, vamos a hacer nuevamente una ecuación. Para la posición 2,
es aquí, posición 2, es igual a, fíjense que la ecuación cambia ahora, después generalizamos, ¿no? Va a ser igual a 2 por, entre paréntesis voy a colocar aquí, n más 1 es igual a n más 1 sobre 4. Bien, entonces, bueno, esto va a ser igual a 2 por n más 1, ya lo habíamos calculado, 2 por 8 sobre 4. O sea que esto es igual a 16 cuartos, y esto era igual a 4. Muy bien. Entonces quiere decir que está en la posición, el segundo cuartil está en la posición 4. Entonces que está en la posición 1, 2, 3 y 4. O sea que ahí estaría el cuartil 2. Y fíjense que coincide, cuartil 2, coincide con la mediana. La mediana era 5, cuartil va a ser 5. O sea que, continuando con esto, podemos decir que el cuartil, ahí está, el cuartil 2 es igual, les voy a poner esto para que ustedes recuerden, ME igual a la mediana, igual a 5. Perfecto. Bueno, y en la posición 3, si a mí me divide toda la muestra en 4 partes, cada parte es un 25%, solamente voy a tener 3 cálculos que hacer. ¿Ah? Entonces, nuevamente, para la posición del tercer cuartil, es igual a, y fíjense, si seguimos una tendencia del anterior, en el primero era 1, 2, en este va a ser 3, o sea que sería así. Ahí está. Y ahí podemos hacer generalizar. O sea que es acá n más 1 sobre 4. Bien, esto es igual, entonces es 3 por 8 sobre 4. Yo se lo hago así, parece decir, bueno, pero sabemos que 3 por 8 es 24. Pero no importa, nunca está de más recordar las tablas. Entonces tengo 4 y aquí va a ser 6. O sea que sería la posición 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí estaría el cuartil 3. Bien, muy bien. Entonces, ahí está. El cuartil 3 es igual a 7. Lo voy a marcar acá. Vamos a hacer así. Cuartil 1. Bien. Entonces, ahí está. Esos son los cuartiles. ¿Cómo se resuelve? Para la posición en general, entonces para la posición del cuartil, entonces yo acá, vamos a ver cómo ha sido la tendencia. Entonces, puedo decir que voy a poner posición P sub I para cualquiera. Un segundo. Sí. P sub I. Es igual, y ahí puedo generalizar una ecuación. Entonces, yo le voy a poner como el primero, de 2, 3, es un valor constante, le voy a poner K por n más 1,
n más 1, muy bien, sobre 4, para calcular la posición. Entonces, aquí le voy a decir donde K es igual a, en la primera empezamos en 1, 2, y luego le voy a decir que es n menos 1. Listo. Entonces, en general, ahí está la fórmula general. Entonces, K siempre empieza en 1, 2, hasta n menos 1. Fíjense que acá n menos 1 yo hice 3. ¿Por qué 3? Porque es n, 4, 4 menos 1 son 3. Y acá lo divido por 4, ¿por qué? Porque se trata de cuartil. Esto cambia para deciles, para centiles, cambia. Para cuartil, que es el más importante, ustedes lo tienen que dividir por 4. Bueno, muy bien, pero esto no está completo. De nuevo, voy a copiar esta tabla, la voy a copiar y la voy a pegar ahí. Voy a borrar estos números. Borro esto, porque voy a hacer qué pasaría si los números fueran pares. Este también lo voy a borrar ahí. Bueno, a ver, la cantidad de n es par. Bueno, a ver, vamos a colocar, por ejemplo, si me dan las celdas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo voy a eliminar también. Bueno, voy a hacer una tabla nueva. Para no, una tabla nueva. Ups. Pasa que no me la quiere eliminar esta. Bien. Listo. Bueno, voy a hacer, para poner una cantidad más grande de números. Para acercarnos a los datos agrupados. Bueno, listo. Aquí voy a colocar algunos valores al azar. A ver, qué sé yo, 1. Vamos a repetir algunos. Sí. Vamos a poner otro. 2, bueno, no importa. 2, 3. ¿Qué más no puse? 6. Y a ver, el 8, 9, no voy a poner 0. Voy a poner otro 6. Chao. Listo. A ver cuánto vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, ponemos entonces n igual a 12. Bien. Bueno. Voy a trabajarlo acá abajo. Me faltó una fila, como lo estaba haciendo anteriormente. Bueno, bien, veamos. Lo que tengo que empezar es, como siempre, ordenar. Entonces ordeno 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9. Bien. Profe, en la tercera posición va un 2, no un 3. Bueno, muy bien. Perfecto, muy bien. Listo. Bueno, ya está ordenado. Calculemos la media de esto. Entonces, la media, si son 12,
La media va a estar ubicada ahí. No, perdón. Ahí. 2, 4, 5 para un lado, 2, 4, 5 para el otro. ¿Lo ven? Tenemos 5 inferiores, 5 superiores. O sea que para calcular la media, ¿qué tengo que hacer? Sumar 5 más 6 y dividirlo por 2. Bueno, entonces la media es 5,5. Bien. Media. Listo. Bueno, ahora, miren que voy a achicar un poquito para que entre ahí el valor de la media y no se vea tan feo. Ahí está. Bien. Volvemos entonces, permítanme que voy a copiar lo anterior para no volverlo a repetir, solamente voy a cambiar los valores nada más. Esto lo vamos a eliminar. Bien, voy a copiar todo esto. Voy a cambiar los valores. Entonces, hoy tengo la computadora medio como que tiene autonomía, está media, no sé, media dura. Bueno, cálculo para, fíjese que lo primero es exactamente lo mismo, dividido 4, entonces aquí, entonces vamos a ver. N es el número de observaciones, o sea que acá cambiaríamos. Acá sería 12. Entonces sería 12 más 1 son 4, 12 más 1 sería 13. 13 dividido 4 es 4 por 3 son 12, sería 3,5. Entonces quiere decir, sería 3,5. Bien, bueno, ahora viene el asunto. Entonces veamos la posición 3,5. 1, 2, 3. Y acá estaría la 4, o sea que estaríamos en el medio de estas dos. Entonces aquí, ahí va a estar el cuartil, ¿ah? Cuartil 1. Entonces, y vamos a ver qué valor tiene. Cuartil 1. Bueno, entonces acá hay que ser exactamente igual como nosotros tomábamos la mediana. O sea que tengo que sumar los extremos, esto, 2 más 3, y a esto lo tengo que dividir por 2. ¿No? Entonces aquí cambia. ¿Por qué? Porque no es un valor que esté en la tabla. Entonces lo voy a colocar acá. Este va a ser el cociente entre, en este caso en particular, es 2 más 3 dividido 2 más 3 dividido 2, y esto es igual a 2,5. Listo, ya calculé el cuartil 1. Bueno, para el cuartil 2, es lo mismo, es 2 por, y acá sería 2 por 13, ¿no? 2 por 13 porque es 2 por n más 1 sobre 4. Entonces es 2 por 13, sería 2 por 13 son 72, perdón, 26, dividido 4. Bien, entonces estaría en el 6,5. Muy bien, 6,5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que estaría ubicado en esa posición. Ahí lo que hacemos es combinar y ahí va a estar el Q, y que este va a ser igual a 5 más 6 dividido 2. Este sería el Q sub 2. Y recuerden que tendría que coincidir
con la mediana. Vamos a ver. Entonces, Q sub 2 igual a la mediana ahí. Bien. Tac. Ahí está. Entonces, esto sería 5, bueno, lo vamos a colocar 5,6 dividido 2. 5 más 6 son 11, dividido 2 es 5,5. Coincide. Bien. Y por último nos faltaría el tercer cuartil, que lo mismo es 3 por 13. 3 por 13 es 39. 29. Entonces, y acá me da 4 por 8 tenía 9,75, creo. ¿Sí? Entonces estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aquí. Entonces, ahí lo combino. Y ahí estaría el Q sub 3. Bueno, es 7 más 8 dividido 2. Entonces, bien, aquí sería es 7 más 8 dividido 2 es igual a 7,5. Listo. Bueno, entonces, esa es la forma de calcular cuartiles para datos que son discretos. ¿Ah? Entonces, quiere decir que si en el trabajo decía rango intercuartil, lo voy a colocar abajo, el rango intercuartil es la diferencia, entre, y a ver cómo, sí, lo voy a poner así, la diferencia entre, una diferencia, menos es la diferencia entre Q sub 3, Q sub 3 y Q sub 1. Bien, Q sub 3 y Q sub 1. O sea, la diferencia entre estos, acá me faltó colocar ahí Q sub 3. Bien. El rango, este Q sub 3, nos está indicando a nosotros el lugar. Fíjense que estamos obviando los extremos, estos dos extremos y estos dos. Es donde se va a encontrar la mayor concentración de datos con referencia a la mediana. Del otro lado, igual. Si yo Q sub 3 menos Q sub 1 es la distancia que existe entre entre el 5 y el 9, y estamos obviando el 2, y el, perdón, entre el 3, perdón, estaba viendo aquí arriba. Va entre el 3 y el 7 y estoy obviando los extremos, 12, 9. Entonces la mayor concentración de donde nos acercamos a la mediana. Ustedes, yo no sé si ustedes son adictos a los deportes, pero por ejemplo, en el caso, un caso que me estoy acordando ahora, pero se da muy seguido, en donde están en la competencia de clavados, es decir, que son los que se tiran en la pileta de trampolín. Entonces ustedes ven gente, los jueces, que generalmente son impares, pueden ser pares, pero son impares, levantan con un cartelito y dicen, bueno, 10, 9, 8, ta.
Entonces, por lo general, el más alto y el más chico para una competencia, el más alto y el más chico se eliminan. ¿Por qué? Porque están tomando un rango intercuartil que se aproxima al promedio, a la media, a la mediana, al punto medio de todos los puntajes. Entonces, con eso se logra determinar el mejor rendimiento que tiene el deportista. Entonces, fíjense que se eliminan siempre los más grandes, por ejemplo, tiene 2, 9, 8, 7 y un 10, por decir. Entonces el 2 y el 10 se eliminan y solamente se queda el promedio, se toma el promedio para el puntaje entre esos valores. Entonces lo que están haciendo, están considerando el rango intercuartil. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, por lo general en las muestras uno trata siempre de trabajar con respecto a los valores medios, a la media aritmética, a la mediana. Entonces, ¿por qué? Porque los datos que son sumamente grandes son muy alentadores, pero no son objetivos. Y los que son menores son sumamente pesimistas, pero tampoco son objetivos. Es decir, hay que tratar de ver, como se dice en la jerga, el vaso medio lleno. ¿Está? No ser ni muy optimista ni muy pesimista. Es lograr entonces un equilibrio. Por eso, por lo general se considera una cierta parte de la muestra y está dentro del rango intercuartil, o sea, de lo que va del Q3 al Q1. Por eso es muy importante que en el caso de datos que sean discretos, ustedes tengan que ordenarlos, porque si no, nunca van a saber qué es lo que están desechando, ¿no? Entonces acá desechamos el 8 y el 9 y el 1 y el 2, que son los más favorables y los menos favorables. Entonces nos estamos quedando con un rango que puede ser una muestra objetiva del desarrollo. Imagínense que esto sean notas de exámenes, bueno, pueden ser muchas cosas, del problema que nosotros estamos tratando en este momento. Bien. Entonces, en este caso van a dar muchas veces, no siempre dan valores exactos, si dan valores, por lo general, vamos a ver cuál es el rango intercuartil. El rango intercuartil se expresa con IQR, lo van a ver ustedes. En los textos van a encontrar RI o se los coloco como el IQR. Siempre uno dice, el IQR, ¿cuánto es? Y el IQR es el rango intercuartil. Entonces, en nuestro caso, entonces el RI, que es el rango intercuartil, a ver, le voy a repetir esto. Ahí, es igual, para el último caso nomás. Entonces es 7,5 menos 2,5. Y bueno, este sería 5. Bueno, ese es el rango intercuartil. Que es un valor también para tomar como una especie de promedio, pero no se aprecia muy bien la utilidad en datos que son discretos. La apreciación se hace mucho mejor en datos que son acumulados, como vamos a hacer ahora. Así se calcula en datos que son discretos. Ahora, acá le coloqué cuartiles, para el caso que sean acumulados, aquí yo les coloqué cómo se hace, que es lo que estaba en los apuntes, y cómo se hace para calcularlo. O sea, en realidad, si ustedes van y miran, pueden hacer el cálculo, no hay problema, porque son fórmulas. El problema, o digamos, lo que ustedes tienen que saber es cómo analizar, para qué lo van a usar. O sea, calcular puede calcularlo cualquiera. La cuestión es cómo lo van a utilizar. Bien, muy bien. Entonces podemos hacer nosotros un ejemplo de esto. Y lo que vamos a hacer y repasar
Después vamos a hablar de deciles. Me interesa más el cuartil, específicamente porque podemos nosotros, porque nosotros podemos a través de eso determinar el porcentaje de datos, porque eso me divide en 25%, 75%, entonces nosotros podemos saber en dónde van a estar acumulados los datos, que es muy importante. Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, hay un ejemplo que yo coloqué acá, dice calcular los cuartiles, pero vamos a hacer una cosa, no solamente vamos a calcular los cuartiles, sino que vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado trabajando anteriormente. Entonces yo ya coloqué, no coloqué nada. Vamos a hacer una cosa, lo vamos a empezar acá, ¿no? Ese mismo ejercicio, entonces para hacerlo más rápido voy a copiar esta tabla, la voy a ubicar ahí. Obviamente voy a borrar esto que no me sirve para esta. Entonces, a ver, que me dice acá que es de, me voy a fijar, 50-60, 60-70, bueno, entonces, la voy elaborando acá, 50-60. Estamos trabajando con datos agrupados ahora. Entonces, aquí sería 60-70. Bien, 70-80. Me imagino que va en esa secuencia. Y 80-90. Bueno, 90-100 y llegar hasta 100 esto. A ver, veamos. Me faltan dos clases. Entonces, y otra más. Bueno, entonces aquí tenemos de 100 a 110, 100 a 110, y aquí tenemos de 110 a 120. Muy bien. Perfecto. Veamos que está. Sí, 110. Entonces sería 8, 10, 16. Lo voy a borrar. 8, 10, 16. 14, 10, 5, 2. 14, 10, 5. Miren, fíjense que me hace automáticamente. Porque ya estaba la fórmula anterior. A ver si es cierto. Sí, n igual a 65. Miren que yo coloqué la columna y ya me lo sumó porque toma la ecuación de la anterior. Bien, marca de clase. Vamos acá a calcular todo. Vamos a calcular nuevamente, así rápidamente, la mediana, la media, la moda, y vamos a arrancar con cuartiles. Y si podemos, le agregamos deciles y centiles, que es más complicado, pero yo generalmente pido cuartiles y rango intercuartil. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos acá? La marca de clase. Entonces, la marca de clase era el punto medio entre esta muestra. Entonces, para calcularlo, recuerden, era igual, siempre empezamos con igual, le pongo la suma, 50 más 60 dividido 2, y ahí está. Entonces, igual, recuerden que el Excel no es otra cosa que una calculadora, dividido 2, 65. Voy a ver, esperen, voy a experimentar algo. Si yo le digo que es 55, 65, es muy probable que me tire 75 a ver si es cierto. No es tan inteligente como yo pensaba. Entonces, vamos a tener que hacerlo así nomás. 70 más 80 dividido 2. Bien.
no quiero, ojo, usted me dice, pero ponga 85, 95, porque me está poniendo nervioso. No, no lo voy a hacer porque si esta tabla yo la tengo que utilizar y le cambio los intervalos, es muy probable que me sirva. No sé si me va a servir o no, pero voy a seguir con la filosofía de que puede en algún momento servirnos para otro cálculo. Uno nunca sabe. Bien. Muy bien, perfecto. Marcas de clase. Entonces, recuerden, frecuencia relativa era el cociente entre la frecuencia absoluta, o sea que acá era igual. Recuerden que nosotros hacíamos esto y lo dividíamos por el número de observaciones, pero anclábamos con F4. ¿Para qué se hacía eso? Para que haga el cálculo automático. A ver, pero ha pasado algo. No, está bien. Ah, pero acá no tendrían que ir totales. Son frecuencias relativas. Sí, esta era la sumatoria. A ver. Ah, bien. ¿Por qué salió distinto? Porque estaba tomando lo de la tabla anterior, entonces no me consideraba las dos filas que yo agregué. Cuando le agregué las dos filas, ya está. La suma era igual a 1. Frecuencia absoluta acumulada. Iba a la primera celda y para la segunda es la suma de lo que hay en esa celda más lo que hay en la que sigue. Entonces me decía, y aquí me tenía que quedar 65, que está bien. Lo mismo para la frecuencia relativa acumulada. Lo que está ahí, el principio. Y luego tengo que sumar esa celda más, perdón, me perdí, más la que continuaba. Entonces, teóricamente me tendría que dar 1. Ups. A ver, pero, no, es que ahí no le sumé, me faltó. Entonces, de nuevo, igual eso más eso. Ahora tiene que ser llegar a 1, bien, muy bien. Ese es el control. Perfecto. Ahora, para calcular la media, yo tenía que hacer XI por FI. Pues tengo XI por, que es el asterisco, FI, y tengo el valor. Ahí está. Y esto para ratificarlo, porque recién me salió, no, entonces hago la autosuma, porque sé que va a sumar. ¿Lo ven? Era otro valor. Cualquier cosa ustedes se colocan ahí si tienen dudas, se colocan delante del igual y les marca qué es lo que están sumando. En este igual, colocan ahí qué es lo que está sumando, ahí qué es lo que están sumando. Ya está, con eso ya estaría. Bien, entonces nosotros acá ponemos media aritmética. Media aritmética. Para que esto me quede, lo hago doble clic, la aritmética, la media aritmética. Bueno, perfecto. Entonces acá la media aritmética es igual al cociente entre la sumatoria, al producto de XI por FI, sobre el número de observaciones. Porque mi computador no está andando muy bien. Es igual a esto, dividido el número de observaciones. Ahí está. Esa es la media aritmética. Entonces luego tenemos la mediana, que es la otra que nosotros hemos estado trabajando. Veamos.
Bien. Mediana. Bueno, acá yo no me la sé de memoria. Sí, en sí, algo me lo sé, pero no todo. Entonces volvamos, como ustedes van a disponer de la fórmula. Entonces esta mediana, ¿se acuerdan? Era esto. Había que encontrar el límite inferior. Bueno, tenemos que descubrir cuál es el límite. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, tenemos que calcular el punto medio. El punto medio. Si son 65 observaciones, voy a hacer el cálculo acá. 65 dividido 2, 32,5. Ese es el punto medio de las muestras. Entonces me fijo en la frecuencia absoluta acumulada, a dónde está el 32, y lo voy a marcar. 32 está acá, dentro de esto. Ahí lo voy a marcar. Entonces, en ese lugar va a estar la mediana. Repito cómo es. Si son 65 la muestra, quiere decir que la mediana va a estar en la mitad. Entonces observo la frecuencia absoluta acumulada. 8, 18, 34. O sea que quiere decir de que se va a encontrar en este valor, ¿sí? En 32,5. Y acá nosotros tenemos el límite inferior. El límite inferior es 70. Entonces, ¿cómo lo trabajábamos esto? Entonces, era igual a el límite inferior, que son 70, más, bien, y acá venía una ecuación que era entre paréntesis, que lo voy a hacer así, era que la otra vez no me salió, era paréntesis, paréntesis, de nuevo. ¿Por qué? Porque es n sobre 2, ya sé cuánto es n sobre 2, que es 32,5, le tengo que restar, por si quedó alguna duda, es este valor, significa que es la frecuencia acumulada anterior a donde yo estoy trabajando. Bueno, la frecuencia acumulada anterior, donde yo estoy trabajando, es el 18. Bien, es el 18. Acá lo cierro y esto es dividido, me dice que divido el valor de la frecuencia absoluta en donde yo estoy trabajando. Bien, la frecuencia absoluta es 16. Bueno, acá voy a cerrar el segundo paréntesis. Voy a cerrar el segundo porque todo esto es multiplicado por el ancho. A ver, veamos en este caso. Fíjense que tenemos entre 50 y 60 y 11 el ancho, pero el 60 no lo estoy tomando porque es abierto. El de la izquierda es cerrado, el derecho abierto. Por lo tanto, el ancho corresponde a 10, el ancho de la clase. A ver cómo queda con esto. 79,0625. Y si ustedes observan, se mantiene la tendencia de que la media, la mediana, estamos por ahí. ¿Ah? Está dentro de los rangos de las frecuencias centrales, de los puntos centrales. Luego veamos la moda. La moda corresponde al valor de la frecuencia mayor, o sea, de los valores de la frecuencia del mayor. En el caso de datos agrupados, también teníamos una ecuación que estaba acá, moda. A mí no me gusta utilizar mucho el caso A, yo prefiero utilizar el caso B, porque el caso A significa hacer unas diferencias entre frecuencias. Bueno, prefiero este, que es más directo. Entonces, en la moda, entonces yo busco el límite inferior. ¿Cómo hago para determinar el límite inferior? Entonces veo de las frecuencias cuál es la que más se repite. Observo esta columna. 8, 10, 16, 14, 10, 5, 2. Bien, de acá justamente coincide con la que está en verde, con la línea en verde, o sea que ahí está la moda, es 16. ¿Pero cuánto vale? Bueno, entonces arrancamos nuevamente. El límite inferior es igual que el otro, entonces va a ser 70 más. Bien. Veamos, y ahí hay un cociente, o sea que voy a hacer así y voy a abrir otro paréntesis porque primero tengo que sumar dos valores. No, perdón, ese lo voy a poner abajo. Es igual a FI, es decir, el numerador es el valor de la frecuencia absoluta que está un punto más arriba de donde yo estoy, que es 14.
A esto lo tengo que dividir a una suma del valor anterior más el valor posterior. Perdón, a ver, sí, el valor anterior era 10, sí, ¿está bien? 10 más 14. Ahí cierro nuevamente y multiplico por el ancho de la clase. Y esto me va a dar 75,83. Ese es el valor de la moda. Fíjense que, volviendo al análisis que hacemos, los valores están muy cerquitas uno del otro. Acá está más alejado la moda, pero es lo más probable. Lo que más cerca siempre están son la mediana y la media aritmética. La moda puede ser que por ahí esté más alejada. Bueno, ¿qué otra cosa sacábamos la clase anterior? Bueno, el gráfico, pero ahora vamos a hacer vamos a calcular los cuartiles. Entonces vamos a poner cálculo de cuartiles. Bien. Vamos a ver. Así. Bueno. Bien, entonces el primer cuartil, voy a poner así. Primer cuartil. Luego va a estar el segundo cuartil. Y el tercer cuartil. El segundo cuartil, si todo va bien, lo tendré que calcular igual que la mediana. Entonces, voy a hacer un cálculo auxiliar. Entonces, la posición 1, ¿se acuerdan? Primero vamos a anotar la posición 1. Posición 1. Posición del primer cuartil. Entonces era igual. En la posición 1 era lo mismo que estaba acá. Veamos. Posición. Creo que ya se los coloqué ahí. Ahí está, la posición. K por n sobre 4. Eso es lo mismo que en el caso de valores discretos. K por n. Entonces, donde K empieza en 1. Está bien, entonces sería así. Bueno, se lo voy a colocar igual. 1. Lo voy a colocar entre paréntesis. 1 por n, que es el número de observaciones. ¿Está bien? Dividido 4. Entonces 16,25. Ese 16,25, entonces lo buscamos aquí en el valor de las frecuencias acumuladas. 16. Veamos, 8, 18. O sea que estaría en la clase 60-70, que se lo voy a marcar aquí. Con otro colorcito para diferenciar. Ahí está. Entonces, ahí estaría el primer cuartil, o sea, en la posición de frecuencia absoluta 16,25. Bien, 16,25. Y ahora vamos a aplicar la fórmula que está, la ecuación esta. LI, bueno, lo voy haciendo. Entonces, el límite inferior por K por N sobre 4, que ya lo hemos calculado. Frecuencia absoluta anterior, frecuencia absoluta acumulada anterior, frecuencia absoluta donde estamos, todo esto multiplicado por el ancho de la clase. Bien. A ver, espere que lo fije. Bueno, entonces esto sería límite inferior. Sería 60. Bueno, más. Voy a poner un paréntesis y voy a poner otro paréntesis. Era la frecuencia, K por K menos es el 16,25. 16, no recuerdo si es como punto. Bueno, ya nos vamos a dar cuenta, me va a dar error si no. Esto lo tengo que restar, 16,25. Perdón, 16,25 por, me parece que esto no corresponde, me parece que es una diferencia. A ver, vamos a ver. Me parece que esta ecuación no es así, no me suena que hay una diferencia ahí, pero lo vamos a hacer como está ahí. Por
es que no va a decir. Por 8. Bien, por 8 porque la frecuencia anterior. Me va a dar se va a salir del rango. Todo esto es dividido el valor de la frecuencia. Bueno, dividido el valor de la frecuencia absoluta en donde está, que es 16. Perdón, 10. 10. Cierro todo esto y multiplico por el ancho de la clase. A ver si esto no me va a funcionar si yo no le pongo el igual adelante. Ahí está. Ajá, a ver en qué me equivoqué. No, si cerré. A ver, está bien, 60 más, lo cerré acá. Todo esto está bien cerrado. Qué raro. A ver cuál es el error. Capaz que es 16, no me acuerdo, 16 puntos. A ver, yo pongo el punto acá. No. No veo ningún error. No veo ningún error. A ver, lo voy a volver a escribir. 60 más, abro un paréntesis, en vez de 16,25, bueno, 16 puntos, capaz que eso, 25 por 8, cierro este paréntesis, dividido 10, y le voy a, acá, ahí, voy a hacer otro acá. Bien. Y luego todo esto multiplicado por el ancho de la clase. A ver qué sale. No. No sé qué es lo que le pasa a esto. De nuevo. Igual, límite inferior. 60. 60. Más. Voy a hacerlo directamente. A ver, era 16.25 por 8. Acá me parece que es menos, no es por. Si no hay una redundancia, lo multiplico y lo divido por el mismo valor. Claro. 164 no me da. Entonces, está mal en el apunte. Aquí, ahí va un menos. Un menos. Ahí. Y ahí. Bien, ahí está bien. Entonces, les voy a hacer una referencia acá ahí. Ah, pero hay un menos ahí, nada más que yo lo estaba viendo mal, a ver. Sí, hay un menos. Está bien, me parecía a mí. Bueno, salvando eso, quiere decir que 16,25 menos 8 por 8, ahí está el primer cuartil. El primer cuartil es 66,6. Se encuentra entre la clase 60 y 70, o sea que estamos bien. Vamos al segundo cuartil. Vamos a la posición 2. Posición 2. En la posición 2, entonces, es igual. Tengo que multiplicar 2 por 65 dividido 4. O sea, 2 por 65 dividido 4. Si no le pongo el igual ahí, no me lo va a calcular. Está en 32,5. Entonces,
32,5. Voy a la frecuencia absoluta acumulada. 32,5 está en la segunda clase. Está ahí. 32,5. Entonces ahora el límite inferior va a ser 70. Por lo tanto, esto va a ser igual a 70 más 22,5. 22,5, pero lo voy a poner entre paréntesis. 22,5 menos el valor, era 22,5 menos el valor anterior de la frecuencia acumulada, que era 18. Todo esto dividido, el valor de la frecuencia absoluta donde está en la clase, que es 16, multiplicado por el ancho de la clase. 79,0, estamos dentro del 70 y 90. Muy bien, ahora estamos bien. Y luego vamos a la posición 3. Posición 3. Posición 3. Entonces, veamos. Igual. Tengo que multiplicar 3 por 65. 65 dividido 4. Entonces me queda aquí un 48,75. Muy bien. Voy a la frecuencia absoluta acumulada. Busco el 48,75 y fíjense que pasamos para este lado. Porque acá está 48,75 está dentro de esta clase. Entonces el límite inferior es 90. Entonces igual, es 90 más, entre paréntesis, es la posición, 48,65, le tengo que restar la frecuencia anterior acumulada, 48, se lo tengo que dividir por la frecuencia absoluta, y esto multiplicado por 10. Y ahí tenemos 90,75. Estamos dentro del 90-100, y esas son, este es el primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. Entonces, vamos a utilizar ahora el rango intercuartil. Y en el rango intercuartil es igual al Q3 menos el Q1. O sea, S menos S. Y el rango es el 24,15. Si yo esto lo multiplico por 100, el rango intercuartil, me está diciendo que es un 24, está bien, que es un 24,5. O sea que quiere decir que dentro del 24,5% de toda la muestra se encuentra acumulada la mayor cantidad de frecuencia. Y eso es, si ustedes lo ven ahí, lo ven acá, fíjense que la mayor concentración ocurre entre esa clase que tiene frecuencia absoluta 10 y esa clase que tiene frecuencia absoluta 10. 10, 16, 14 y 10. O sea que la mayor concentración se va a encontrar ahí, que corresponde al rango intercuartil. Por debajo tenemos el 8, por la clase en la primera clase, y en las dos extremas tenemos 5 y 2, en donde son valores de una sola cifra, por lo tanto no tienen mucho peso dentro de la concentración de datos. O sea, la mayor cantidad de datos se encuentra ahí, en ese rango, y estaría bien. Y eso es lo que expresa, en nuestro caso, que lo que es la acumulación de datos. Bueno, ¿qué nos faltaría acá? Nos faltaría un gráfico. Podríamos tomar esto. Apretamos la tecla Control y utilizamos gráfico. Vamos a utilizar ese.
Podemos utilizar un polígono, vamos a utilizar otro ahora, vamos a utilizar un histograma. No, un histograma. Podría ser este. Eso lo que ustedes ven ahí es un histograma. Bien, acá les tengo que decir, este gráfico, de este histograma, en realidad lo que está tomando son todas las marcas de clase, o sea que entre 50 y 60 está tomando 55, entre 60 y 70 está tomando 65 y así sucesivamente. Entonces, fíjense que este viene creciendo desde la izquierda hacia un pico, ese pico lo hace en donde está la moda. Fíjense que la moda está en 75-83, así quiere decir que está en la clase 3. Entonces está acá, en 70-80, está acá, o sea que ese es el pico, ahí está la moda. Ahí está la moda, el punto más alto. Y si ustedes observan, viene creciendo, llega a su pico y después baja rápidamente. No tiene la misma caída a la derecha que a la izquierda. Entonces, esta muestra se dice que es sesgada hacia la derecha. Es decir, cuando una muestra es sesgada, cuando tiene una caída repentina para algún lado. Entonces, como acaba creciendo lentamente y después cae rápidamente, es sesgada hacia la derecha. Y en el caso de que este sesgo estuviera a la izquierda, es decir, que creciera rápidamente y después cayera lentamente, va a ser sesgada hacia la izquierda. Entonces, repito, este es sesgada hacia la derecha. Y este gráfico que ustedes observan acá corresponde al histograma. Fíjense que es mucho más fácil analizar la muestra a través de esto. No me muestra mucho que es sesgada, o sea, va creciendo y después cae rápidamente. Si yo lo veo ahí, esta muestra es sesgada también, pero a ver qué lado está sesgada. Si yo cambio el gráfico, lo voy a hacer a través de un histograma, aprieto la tecla Control, tomo la frecuencia absoluta, insertar gráfico, voy a histogramas, que son de las líneas, aquí está. Fíjense que este va creciendo, bueno, este es muy particular, porque crece prácticamente en forma lineal a la izquierda, pero cuando va cayendo hacia la derecha lo hace un poco más, con menor pendiente, ¿lo ven? Este mayor pendiente se lo hace, perdón, lo hace con una mayor pendiente, o sea que cae bruscamente hacia la derecha. Entonces esto es sesgada hacia la izquierda. Crece rápidamente y después baja, sesgada hacia la izquierda. Este es sesgada hacia la derecha. Las curvas, sí, en realidad, mientras mayor cantidad de líneas, de clases tenemos nosotros, la curva se va a ir ajustando, se aprecia mucho más. Estas son apreciaciones muy limitadas porque en realidad tenemos pocas clases. Bueno, con esto ya terminamos todo lo que es la parte central. ¿Alguna pregunta de acá? ¿Alguna pregunta? No, profe, no. ¿Se entendió? ¿Se Sí, entendió? sí. ¿Entendieron cómo trabajar en Excel? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, luego vamos a ver, para mí, después vamos a tocar los que es deciles y percentiles, pero en eso no se preocupen, que sepan cuartiles, es decir, bueno, deciles, ¿en cuánto me va a dividir la muestra? En 10 partes, y percentiles me lo divide en 100 partes. Fíjense que las ecuaciones son parecidas cuando yo quiero, acá dice, se busca la clase, en el caso del cuartil, para dónde está, se divide por 4. En el decil es la misma, pero se divide por 10. Y en el percentil se divide por 100. ¿Cuándo se usan deciles y percentiles? Cuando nosotros queremos, mientras más
podamos dividir a la muestra, más exacta se hace con respecto al cálculo, pero se pierde mucho, desventaja, se pierde mucho, en realidad estamos analizando un pequeño sector, cuando decimos un decil, estamos en un sector, es decir, que se pierde la muestra en general. De todos modos, vamos a hacer casos que nosotros tengamos que ver deciles y centiles, en casos muy particulares, para poder analizar algo, alguna de la muestra, pero muy pequeña. Entonces, ojo que ustedes van a ver en los textos un montón de divisiones. Los más importantes son los cuartiles, deciles y percentiles. Entonces, en la posición, para un cuartil se divide por 4, para un decil se divide en 10, para percentiles se divide en 100. Y fíjense que la forma de calcularlos es la misma. Lo único que en vez de dividir, acá divide por 4, acá se divide por 10 y acá se divide por 100. No hay mucho para hablar. Yo acá le hice a ustedes paso por paso cómo se hacía para el cálculo. Bueno, con esto terminamos ya toda la parte de estadística de la parte central y la próxima clase nos vamos a dedicar a dispersiones. Voy a bajarle un trabajo práctico con unos pocos ejercicios más complicados, un poquito más complicados, 4 o 5 para que ustedes vayan trabajando en Excel y vayan viendo cuartiles, rango intercuartil, y nos quedaría una clase más con dispersión y con eso ya terminamos porque ya tenemos que empezar con la unidad 2 porque vamos bastante atrasados. Bueno, ¿alguna consulta? Por ahora les voy a dar descanso, o sea, excepto de darle el trabajo práctico para que ustedes vayan trabajando, no lo tienen que entregar, sino ustedes traten de hacerlo. Yo diría que trabajen mucho en Excel, con los que hemos estado trabajando, que practiquen, y en la próxima empezamos con un tema, continuando con este, así ya terminamos con la unidad 1. Bueno, listo por hoy. ¿Alguna consulta, pregunta? No, profe, no, se entendió todo. No, profe. Bueno, me voy a fijar en las preguntas donde se pidió cuartiles, no me di cuenta, o sea, no sé si me di cuenta en el trabajo o no me di cuenta de haberlo dicho que lo hicieran después de haberlo terminado, pero me voy a fijar cómo han actuado en el cuestionario que les coloqué. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, Juli. Chao.